Muy buenos días, el tema de hoy es oidores olvidadizos. Vamos al libro de Santiago 1, 22 al 23. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Oidores olvidadizos. ¿Por qué el tema oidores olvidadizos? Es que a veces escuchamos una palabra la cual decimos, sí, esta palabra es para mí, es la promesa que yo estaba esperando que Dios me diera, es la promesa que le estoy pidiendo a Dios, es la promesa que necesito para este tiempo. Esa es una palabra confortante, es una palabra que me confronta, pero también es una palabra que me edifica, sí, como que esa palabra, pero resulta que al poco tiempo, los días, se olvidó la promesa, se olvidó la palabra. Somos oidores, pero somos oidores olvidadizos. ¿Pero por qué somos oidores olvidadizos? Porque a veces escuchamos, pero no estamos atentos a lo que nos quiere decir, a lo que Dios nos quiere hablar. Y somos esos oidores de relámpago, esos oidores dispersos, esos oidores que no están en el asunto y como que escuchamos lo que queremos oír, pero precisamente ¿por qué somos oidores olvidadizos? Porque la palabra no entró y no cumplió su función. O sea, esa semilla realmente no entró en nuestro corazón, no empezó a germinar desde el corazón para que cumpliera su propósito. Entonces oímos una palabra y sí, a veces aplaudimos, levantamos las manos, esa palabra es para mí, sí, pero resulta que a los tercer día, cuarto día o la semana ya se olvidó esa palabra, no la volvió a oír. Pero ya después, como al tiempo, al año, a los 2 años, vuelve a escuchar la misma palabra. Uy, sí, Dios me dio esa palabra, sí, ya me acuerdo que me dio esa palabra, pero ¿por qué esa palabra nunca germinó? ¿Por qué esa palabra no floreció? ¿Por qué esa palabra no dio fruto? Porque resulta que somos oidores olvidadizos. Y es precisamente porque no tomamos la palabra y le pedimos al Señor que esa palabra cumpla su función en mi vida, que esa palabra entre, trabaje, cambie, reforme, transforme mi alma, mi mente, mi corazón, para que realmente esta palabra cumpla su función. Por eso el tema es oidores olvidadizos, y es porque precisamente hay palabra que el Señor nos ha hablado a usted de mí, pero tenemos que ponerla por obra y no la ponemos por obra y decimos que sí, es que yo leo la palabra, es que yo oro, es que yo ayuno, es que yo voy a la iglesia, es que Dios me habló, Dios me dijo, que es que el pastor me habló, Dios usó un profeta y me profetizó, me dio una palabra. ¿Cuál fue? No sé, pero es que yo sé que era para este tiempo, yo sé que es, y somos oidores olvidadizos porque realmente no ponemos en práctica lo que el Señor nos ha venido hablando. Por eso el mismo apóstol Santiago lo dice acá, pero sed hacedores de la palabra. Y cuando no somos hacedores, somos olvidadizos. Y como que vamos que una persona nos diga que debo leer, que debo orar, que es lo que Dios me viene a hablar en la palabra. Inclusive personas que conocen de la palabra, que han escuchado la palabra. Y como así que Dios habla en la palabra, no entiendo. Precisamente oidores olvidadizos. Dice, y no tan solamente oidores, engañándose a vosotros mismos. ¿Quiénes te engañan? Nosotros mismos, porque nos hacemos solamente oidores, pero esos oidores olvidadizos. Dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Usted se levanta en la mañana, se baña, se arregla, las mujeres se maquillan, se arreglan su cabello, pero salen de la casa y se les olvidó cómo estaba el rostro, si estaba bien peinado, estaba mal peinado, si se maquilló bien, si no se maquilló bien, si se arregló bien el rostro, no sabe si le quedó bien, solamente en el momento que están frente al espejo, pero durante el trayecto cree que está bien, porque se preocupan es por otras cosas, el llegar temprano a su trabajo, el llegar temprano a la cita, o el coger el transporte rápido, o que el carro le funcione, que avance bien, pero no está pendiente de lo que vio en el rostro en el espejo en la mañana. Mire que hace la misma comparación el apóstol Santiago, en esta palabra, y es que somos oidores olvidadizos, porque precisamente no ponemos atención en lo que el Señor quiere hablar, en lo que el Señor nos quiere decir, ya que cuando viene el Señor y nos exhorta, es para que usted y yo nos gocemos en la palabra, pero también cuando hay una palabra en la cual a veces el Señor quiere que la escuchemos, porque viene una prueba, pero como viene la prueba, pero como somos oidores olvidadizos, pero viene la prueba y empezamos a quejarnos, pero ¿por qué esto? Pero Dios ya había dado una palabra, que usted tenía que prepararse porque venía una prueba, porque el Señor iba a hacer cambios, porque el Señor lo iba a sacar de la zona de confort, porque el Señor lo iba a sacar de ese trabajo, porque el Señor lo iba a llevar para otro lado, porque el Señor lo va a llevar a cambiar de casa, porque el Señor lo va a cambiar de oficio. Tantas cosas que el Señor habla a través de la palabra, pero como somos oidores olvidadizos, empezamos a quejarnos. Pero ¿cómo así? ¿Pero por qué me está pasando esto a mí, Dios? ¿Pero yo por qué tengo que vivir esta circunstancia? Venga, pero si somos oidores olvidadizos, ¿cómo no pretendemos que las cosas como que nos cogen fuera de base? Y es precisamente por eso, porque no estamos al tanto de lo que el Señor nos quiere hablar a través de la palabra. Por eso, si hay algo que usted se le olvide, apúntelo y repáselo y vuelve y repáselo para ver qué es lo que Dios le quiere hablar. Es lo que habla en Hebreos 4:12. Dice, porque
porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Tremendo. Cuando la palabra realmente entra, que usted y yo no somos oidores olvidadizos, mire que aquí dice lo que hace la palabra, dice que entra, dice porque la palabra de Dios es viva y eficaz, pero dice que y más cortante que espada de 2 filos. ¿Qué hace una espada de 2 filos? Entra pero corta al doble, porque es de doble filo. Dice imparte el alma y el espíritu. Entonces, ¿qué hace la palabra? Divide el alma y divide el espíritu para trabajar aparte con cada uno de ellos. Para trabajar las emociones y para trabajar el espíritu. Para trabajar las emociones es apartar las emociones, es que yo creo, yo me siento mal, no me siento bien, es que como que no estoy de acuerdo. Y el espíritu, entonces para trabajar aparte con el espíritu, para que el espíritu traiga ese entendimiento a usted y pueda discernir los pensamientos que hay en el corazón. Esos pensamientos de duda, fracaso, inseguridad, temor, para que el Señor empiece a afirmarlo, darle seguridad, confianza, determinación. Por eso esta palabra cumple lo que dice en Hebreos, que es en Hebreos 4:12. Dice que la exhortación fuera para nosotros, nos gozamos ustedes, porque es una palabra viva y eficaz, pero también es cortante, y es cortante más que espada de doble filo, y es precisamente que el Señor quiere llevarnos a ese cambio, esa transformación, pero en la mente, los pensamientos, en el carácter, las actitudes, las decisiones que usted y yo a veces tomamos. Por eso a veces las tomamos basados en nuestras emociones, no en la palabra, y a veces preguntamos, ¿pero por qué estoy viviendo esta situación? Por eso el Señor quiere hablarnos a través de la palabra, y por eso en Romanos capítulo 2 verso 6 dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Cuáles son las obras? ¿Cuál es lo que usted está haciendo? ¿Será que la palabra que recibió está acorde con sus hechos, palabras y acciones? ¿O de pronto ese oidor olvidadizo actúa acorde de pronto a lo que otros le dicen, o de pronto lo que va escuchando en el camino, pero no lo que Dios le habló a través de la palabra? Y es que el Señor quiere llevarnos a ese cambio, esa transformación, pero es con la palabra de Dios. Siempre que la palabra entra, usted y yo tenemos cambios, transformación. Porque la palabra me dijo el Señor hoy, debo cambiar esto. La palabra que hoy me habló fue la palabra de un cambio en la mente, cambio en la renovación de los pensamientos. Entonces empiezo a trabajar en la mente, los pensamientos, que es lo que el Señor me quiere hablar a mí y cómo debo yo obrar y actuar, no acorde a cómo obran otras personas y lo que el Señor me quiere decir a mí y qué es lo que yo estoy haciendo, si lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal. Por eso mire lo que nos dice el Señor en Mateo 6:22. Dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. ¿Qué alimenta su ojo? ¿Los deseos de la carne? ¿Cómo lo alimenta? ¿Qué está alimentando sus ojos? Porque dice que la lámpara del cuerpo son los ojos. Dice, si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo no es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de tinieblas. ¿Qué reflejan sus ojos? Claridad, santidad, confianza, firmeza, convicción, determinación, acorde a la palabra de Dios. ¿O resulta que usted guarda el orgullo, la prepotencia, la altivez, y eso se ve reflejado en su mirada? Aquí el Señor nos dice qué es lo que hay atrás del ojo, cómo estamos nuestros ojos, si se están alimentando bien o no, ya que nadie se siente como cuando una espada de 2 filos penetra como espada de doble filo. Al contrario, esa espada como que entra y duele. La palabra tiene que cumplir esa función, doler, y hace que todos nosotros nos retorzamos aún en nuestra propia acomodación, como estamos, como cómodos, como que nos saca de esa situación. Otros de pronto esconden su rostro para no hacer contacto visual con el predicador, con la persona que le dio la palabra, para que los ojos no vean reflejado lo que siente o vive esa persona: inseguridad, temor, opresión, angustia, zozobra o incertidumbre. Y es que el Señor quiere llevarnos a esa transformación, pero es a través de que usted y yo entramos a confiar en el proceso que el Señor tiene para con cada uno de nosotros, ya que es tiempo de que usted y yo seamos responsables con la palabra, pero también hacedores de la palabra. Cuando usted y yo no ponemos cuidado a la palabra de Dios, nos convertimos solamente en oidores. Pero mire que el Señor quiere llevarnos a ser hacedores de la palabra, y hacedores muchas veces es llevarle una palabra a otra persona, pero también que las otras personas vean el reflejo de la palabra de Dios en su vida y en mi vida. ¿Cómo lo podrán ver? ¿Cómo se expresa usted? ¿Cómo habla usted? ¿Cómo se refiere a otras personas? ¿Cómo es su entorno? ¿Qué clases de personas lo rodean a usted? Pero ¿cómo afecta a usted su entorno en esas personas? ¿Será que usted se acomoda a cómo ellos hablan, cómo predican, cómo hablan, con sus expresiones, sus actitudes? Si son de pronto vulgares, mentirosos, mal hablados, malintencionados, y usted se acomoda a esa circunstancia, o usted marca la diferencia. No estoy diciendo que los trate mal, pero sus palabras, hechos y acciones dejan mucho que ver cómo
cómo es usted realmente delante de ellos, si le está reflejando a Cristo. Por eso la oración es que el Señor nos lleve a no ser más oidores olvidadizos, sino a ser estas personas que transforman el entorno, el ambiente, la palabra de Dios y la dirección del Espíritu Santo.